Muy bien, el día sábado pasado hemos tenido una boda. Y si usted se acuerda, en esa boda hicimos una pequeña enseñanza, pequeña predicación. Y una especie de recordar lo que hemos estado viendo durante en este medio año ya que ha pasado. Y especialmente uno de los sermones anteriores, el domingo en la mañana, ¿no? El domingo antepasado y tras antepasado. Y estábamos viendo que nosotros cuando nos casamos, tenemos la idea de un matrimonio, pues, donde el mismo romance que se tiene al inicio, pues, debe continuar hasta incambiable, ¿no? Hasta el final. Incluso podemos nosotros hasta quejarnos como varones y las hermanas como mujeres, como esposas, de cómo es que eso en el tiempo, pues, va cambiando, ¿no? Ya no hay ese chocolatito inicial. Ya no hay ese, ay, te preparo, ¿qué es lo que quieres hoy día? ¿Qué te preparo, no? Siéntate, mira, te limpio el asiento para que te sientes, ¿no? Como cuando había en las primeras épocas. Y entonces hay un choque de situaciones que se comienzan a dar en el matrimonio que golpean fuertemente el corazón. Pero de todas maneras, a pesar de eso, en las Escrituras hemos aprendido que el matrimonio ha sido diseñado para algo fundamental, y es un propósito fundamental, es reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Eso es la razón del matrimonio. Y decíamos, la razón de casarnos no es ser felices, ese es el problema. Nos casamos queriendo ser felices y encontramos que el esposo cabezón no te va a hacer feliz. ¿Sí o no? No lo va a hacer. La hermana hermosa no te va a hacer feliz. ¿Sí? No sucede eso. Pero entonces nos chocamos ahí como una pared, ¿no? Como que estamos viajando con un vehículo a 100 kilómetros por hora y nos estrellamos contra un muro de concreto para que sean destruidos al final todas nuestras expectativas tontas que habíamos tenido, que tenemos respecto al matrimonio, expectativas tontas que incluso tienen los jóvenes, los adolescentes, de cuando van a llegar a casarse. ¡Ay, el día de mi boda! Pensando el día en el que se van a casar, cuando en realidad deberían pensar en el después del casarse, ¿no? Claro que es bonito ese tiempo de celebración. Hemos disfrutado la semana pasada aquí en la boda de Vanessa y Kevin, pero a donde voy es que los jóvenes, los adolescentes piensan en una boda espectacular y piensan que eso es la cúspide del matrimonio, ¿no? Lo máximo, el clímax del matrimonio, cuando en realidad te das cuenta que pasan unos días, unos meses, incluso en esa misma noche, cuando lleguen solos a sus cuartos, van a encontrar pequeñas y muchas, tal vez excepciones. ¿No es así? Esa es la realidad. Pero entonces en las Escrituras encontramos que la razón por la cual nuestro Dios ha diseñado al varón y ha diseñado al hombre para que porte la imagen suya, y lo ha diseñado en dos géneros, varón y mujer, y los unió en matrimonio, fue para que ellos reflejen, aunque en ese momento no había iglesia, ¿no? Pero la razón por la cual Dios creó el matrimonio fue para que en el futuro el matrimonio refleje la unión que Cristo tiene para con su pueblo, que Cristo tiene para con su iglesia. Esa es la razón fundamental, la realidad acerca del por qué nuestro Dios ha creado el matrimonio. Esa es la razón por la cual el Señor te ha permitido a ti, a mí, a ustedes, a los que están casados, casarse. Si no entendemos eso, estamos en serios problemas. Incluso entendiendo es un tanto complicado. Imagínate si no lo entiendes. ¿Cuál es la razón por la cual nos hemos casado? Bueno, recordemos un poco, por favor, por si acaso. Volvamos a Efesios 5:31. Ya hemos visto esto, no quería tocarlo, pero por si acaso, a veces nosotros podemos ser un tanto desmemoriados. Efesios 5:31 dice lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí viene, este es el propósito.
Grande es este misterio, el de unirse un varón y una mujer, pues sí, dejar a su padre, a su madre, dejar la mamitis, dejar el papitis y unirse en santo matrimonio, abandonarlo. No está diciendo que necesariamente tienes que salir de casa, está hablando de una separación emocional que los hijos muchas veces normalmente tenemos para con nuestros padres, ¿no? No hay medias, mamá, ¿no? Después ya se cambia, Lita y de esposa, ¿no? Pero, en fin, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio escondido en el matrimonio que no había sido revelado una vez que Cristo viene y entrega su amor para con su pueblo, para con su iglesia, y nos muestra que ese amor es inquebrantable, es eterno. Ahora viene el apóstol Pablo y dice, revela ese misterio. El misterio, la razón por la cual Dios creó el matrimonio es para que refleje, ¿qué cosa? El modelo que debe vivir, el modelo de Cristo y la iglesia, el cual debe vivir el esposo y la esposa. El Cristo o el esposo en representación de Cristo y la esposa en representación de la iglesia. ¿Sí? Pero hermanos, eso lo hemos mencionado el día sábado pasado en el matrimonio. Bonito matrimonio, usted lo ha visto. ¿No es así? Pero no podemos decir que con frecuencia vemos eso en los matrimonios, ¿sí o no, hermano? Tristemente, tenemos que bajar la cabeza y debemos reconocer que este es el propósito, pero al final eso no estamos viendo en nuestros matrimonios. Eso no estamos reflejando, eso no se está dando. No podemos decir con frecuencia que nuestros matrimonios son un modelo de lo que Cristo es para con la iglesia. Primero, ¿por qué? Al final de cuentas, inclusive matrimonios cristianos, matrimonios creyentes, llegan a demostrar lo terrible y lo sucio que es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? Siendo creyentes, en vez de estar demostrando el gran propósito para el matrimonio de reflejar a la iglesia, de reflejar a Cristo y la iglesia, cómo es que Cristo ama incondicionalmente a su esposa, la cuida, la protege, la sostiene. Nosotros los varones no estamos haciendo eso en nuestros hogares, siendo creyentes. Y cómo la iglesia debe vivir sujeta en amor, en respeto, en ternura para con su esposo, en respetar su liderazgo, y constantemente vemos que eso no está dándose en el matrimonio. En algunos casos más graves, en otros casos de todas maneras muy notorios. ¿Lo podemos reconocer, hermanos? ¿Lo podemos hacer? Ahora, ¿por qué es necesario que entendamos entonces que el propósito del matrimonio es representar la unión de Cristo con la iglesia y su amor de Cristo para con la iglesia y de la iglesia para con Cristo? ¿Por qué? Porque los matrimonios, lastimosamente, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, se ensucian demasiado. Están cochinos, por así decirlo, en la superficie. Pero ¿saben? A pesar de esa suciedad que envuelve las relaciones matrimoniales, aún todavía podemos ver las glorias de nuestro Cristo y apuntar y decir, a eso es donde debemos apuntar, ¿no? A eso es lo que debemos recordar. Nuestros matrimonios están sucios, pero debemos ver las glorias de Cristo y hacer lo posible por cumplir, porque tenemos el Espíritu Santo, de cumplir su propósito. ¿Por qué más? Decir que el matrimonio es un modelo de Cristo y la iglesia, de su unión con la iglesia, lo coloca firmemente sobre una base maravillosa. Y esa base, mis amados hermanos, es la gracia. Porque esa es la base, hermanos. Esa es la forma en la que Cristo toma a la iglesia para ser su esposa. Escuchen esto. Cristo toma a la iglesia, toma a su pueblo
para ser su esposa sobre la base no de un enamoramiento debido a lo que es ella, sino Cristo toma a su iglesia sobre la base de la gracia, la escoge y la ama por gracia, no porque se lo merece. ¿Se da cuenta de eso? Yo sé que esto lucha en contra de nuestros propios corazones, porque a nosotros nos gusta que las atenciones estén en nosotros. Yo quiero que mi esposa me ame porque soy el más guapo, porque soy el más fuerte, quiero que sus ojos se desvivan por mí. Si yo pienso eso, hermanos, estoy en serios problemas. Y si la mujer hace eso, también está en serios problemas. Porque miren ustedes, ¿cuál es la base? Y esto es importante. La base de la relación de Cristo para con su iglesia es gracia. Es decir, aunque pueda chocar nuestros orgullos, pero al final, eso es lo que representa. Cristo escogió a su iglesia porque era bella. Yo sé que nos hemos casado muchos porque, wow, sus ojos nos han gustado, ¿no? Su rostro nos ha encantado. Qué bonito nos trataban. Qué bonito te trató tu esposo al principio con rosas y chocolates, ¿no? Y serenatas de repente. No lo sé. Hacía todo lo posible. No le importaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas contigo. Al día siguiente estar todo virolo trabajando, no le importaba de sueño, pero en la noche estuvo buen rato ahí acompañando. Pero hermanos, debemos recordar que Cristo, cuando ve a la iglesia, la ama porque Él es amor. ¿No es así? No se saquen trapos sucios por ahí, por favor, ¿eh? Si quieren consejería, ahí esperen a uno de los líderes. ¿Sí? Pero la base, hermanos, recuerden ustedes, la base sobre la cual está el matrimonio es la gracia, porque la base sobre la cual Cristo toma a la iglesia para que sea su esposa es solamente gracia. Y solamente así es como Cristo sostiene su relación con la iglesia. Solo por gracia. Cristo no sostiene su relación para con su iglesia porque, pues, es una iglesia, wow, ¿no? Es una iglesia que nunca falla. Es una iglesia que siempre le da el primer lugar a Él. Vamos, hermanos, ¿hacemos eso? Queremos hacerlo. Pero ¿hacemos eso en la práctica, Jorge? Como iglesia, como pueblo de Dios, ¿le damos el primer lugar en nuestras vidas? Como pueblo de Dios, ¿lo honramos como Él se lo merece? ¿Lo preferimos por sobre todas las cosas? Como iglesia confiamos ciegamente en Él, de tal manera que nada nos atemoriza. Sabemos que Él nos defenderá y nos tiene en sus manos a buen recaudo, en sus brazos a buen recaudo para siempre. ¿Confiamos en eso, hermanos? ¿Cuántas veces sucede que no? ¿Cuál es la base sobre la cual Cristo sostiene su relación para con su esposa, para con su iglesia, para con su novia? ¿Cuál es la base? Solamente gracia, hermanos. Solamente gracia. Y por eso es necesario, hermanos, que el matrimonio refleje la unión de Cristo para con su iglesia. Ahora, recordamos nosotros que el matrimonio claramente, hermanos, es obra de nuestro Dios, pero no solamente es obra de nuestro Dios, Él lo hizo, hemos visto en Génesis, pero también el matrimonio es una manifestación de quién es Él. Es el reflejo de quién es Él, de su persona. ¿Por qué? Porque como está fundado sobre la gracia, está fundado sobre la misericordia, el matrimonio, eso es lo que Él ha dado abundantemente a nosotros. Gracia y misericordia. Eso es lo que Él tiene abundantemente para con nosotros. Gracia y misericordia. Por lo tanto, no solamente el matrimonio es una obra de nuestro Dios, también el matrimonio es la manifestación de Él mismo.
de Él mismo. Proviene de Él, como dice el texto, todo es de Él, proviene de Él, es de Él y para Él. ¿Se acuerdan ustedes? Proviene de Él, todo ha sido hecho de Él, viene de Él, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, el propósito entonces del matrimonio humano, hermanos, es temporal, no apunta a que necesariamente tengamos hijos, aunque eso es parte de las bendiciones. El matrimonio no tiene como fin que tú y ella pues se consuman a besos constantemente, aunque eso es parte de lo que ocurre también en el matrimonio, especialmente en las épocas iniciales, usted lo sabe. Pero no, el propósito del matrimonio, hermanos, es temporal y apunta a algo eterno. Apunta a la relación de Cristo y la iglesia. Entonces hemos dicho que cuando la relación, cuando en este mundo nos toque partir, esa relación temporal se termina para siempre. ¿Por qué? Porque esta relación se desvanece, porque esta relación apuntó a una realidad superior. Se desvanece en el sentido de que ningún varón y ninguna mujer está atado, una vez que muere, está atado a nadie. Porque el propósito fundamental del matrimonio es reflejar la unión de Cristo para con su iglesia. Recuerden en Mateo 22:30, cuando hacen la pregunta acerca de la resurrección y dicen, ¿no? En la resurrección, dice Cristo, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles en el cielo. No tendremos matrimonios en el cielo, salvo uno solo, el matrimonio de Cristo para con su iglesia. No habrá más matrimonios. No pienses que vas a seguir con tu esposo, con tu esposa. Más allá. Es para este tiempo, pero apunta a una realidad superior. En la resurrección, la sombra da paso a la realidad. El matrimonio entonces es un indicador hacia la gloria de Cristo y su iglesia, hermanos. Pero en la resurrección el indicador se desvanece en la perfección de esa gloria, en la unión de Cristo para con su iglesia y para siempre, para siempre. Por eso entonces lo que hemos dicho es que el matrimonio, así como la relación de Cristo para con su iglesia está basado en la gracia, el matrimonio también tiene una base fundamental y es que está basado en la gracia. Y entonces, para poder entender un poco más nuestros matrimonios, todos, inclusive yo, debemos recordar qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Porque si nosotros tenemos una experiencia vertical con nuestro Dios, observando la cruz de Cristo a través de su muerte, entonces, y luego esa misma gracia, cómo se extendió horizontalmente hacia nosotros vamos a poder aplicar. Mire, tenemos gracia vertical, es decir, gracia de Dios para con nosotros en Cristo, y una vez que hemos recibido gracia vertical, la vamos a poder aplicar en lo horizontal. ¿A qué se refiere entonces nuestra relación vertical? A la relación con nuestro Dios. Si en esa relación con Dios entiendes que has recibido gracia, ahora en tus relaciones horizontales, y no solamente con el matrimonio, sino con todo, tú también extiendes gracia, pero fundamentalmente a tu pareja. ¿Se dan cuenta? Y esa, hermanos, es la base del matrimonio. Así sean los dos creyentes, así sea solamente uno de los dos creyentes, hermanos, esa es la base del matrimonio. Gracia, gracia sobre gracia. Escuchen lo que dice Colosenses 2:13, por favor.
Escuchen, ¿ah? Miren lo hermoso, lo maravilloso que ha ocurrido. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! ¿Se da cuenta? El versículo 14, incluso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿no? Que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, eso es fundamental. Nuestro Cristo nos amó tanto cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, que incluso todos nuestros pecados, el acta de decretos, dice acá, fue anulado por completo. Es como que tienes una denuncia, pero una denuncia en la cual tú verdaderamente eres culpable y tienes todo un fajo, no sé cómo se puede decir en derecho, pero todo, tienes una cantidad de acusaciones, gravísimas acusaciones. Creo que la acusación más grave es por terrorismo, ¿no, Jonathan? Es la más grave que puede haber en el Perú, creo, ¿no? Claro, por apología al terrorismo, ¿no? Es una de las más graves que existe. Y que te han acusado y que eres culpable y automáticamente es limpiado por completo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El acta de los decretos fue quitada, fue anulada contra nosotros, fue quitada de en medio y clavándola en la cruz, dice las Escrituras. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. ¿Cuál es la base entonces, hermanos, sobre la cual nuestro Dios ha proporcionado perdón para nuestros pecados? ¿Cuál es esa base? Por favor, revisemos. ¿Cuál es la base sobre la cual Cristo, nuestro Dios, ha perdonado y ha anulado todos nuestros pecados? Dice el texto, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola aquí. ¿Dónde? Subráyelo. En la... Teníamos una deuda acumulada, grandísima contra nosotros, impagable contra nosotros debido a nuestro extravío, debido a nuestra concupiscencia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos acumulado ira, hemos acumulado pecado, hemos acumulado la ira santa de Dios sobre nuestras vidas, el cual merece una condena eterna. Eso hemos hecho. Pero ¿saben qué ha ocurrido en la cruz? Eso fue anulado. Esa lista de pecados interminables que cada uno de nosotros tenemos y somos culpables y la hemos amado nuestros pecados. Eso, dice, lo ha clavado en la cruz, hermanos. Ahora, no es que los clavos en la cruz es que llevaban tus pecados, ¿no es así? Sino que las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo fueron traspasados por esos clavos en la cruz. Y la sangre de nuestro Dios es el que quita nuestro pecado. Recordemos eso, Isaías 53, por favor. Retroceda, por favor, a Isaías 53, capítulo 5. 53, versículo 5, por favor. Es un texto conocido. Usted seguramente lo sabe de memoria. Versículo 5 dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hizo nuestro Cristo en la cruz. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó con un amor eterno, nos dio de su gracia, eliminando y quitando todos nuestros pecados, perdonándonos todas nuestras transgresiones, mis amados hermanos. Todas y cada una de nuestras transgresiones. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué está haciendo acá? Está mostrándonos la base del perdón de Dios. ¿Cuál es la base del perdón de Dios, hermanos? La cruz. ¿Se da cuenta? La cruz. Capítulo 3, versículo 13 de Colosenses, por favor.
3:13 de Colosenses, escuche lo que dice. Soportándoos unos a otros. Y luego dice, y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren, hermosamente el Señor nos está mostrando una realidad acá. ¿Cuál es la base de nuestra relación con Dios? ¿Cuál es la base de esa relación? El perdón de nuestros pecados que fue dado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y cómo es que Dios nos perdonó? Quitó todas las denuncias en nuestra contra, la cual todas eran verdaderas. De todas éramos culpables. Y dice, nos limpió, quitó el acta el acta de decretos. Completamente éramos culpables por esos delitos. Y dice, nos perdonó. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra cuál es la base sobre la cual tú y yo caminamos en nuestras relaciones horizontales. Como Cristo os perdonó. ¿Cómo nos perdonó, Jonathan? Totalmente, ¿cierto? Así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la manera en que nosotros perdonamos en nuestras relaciones horizontales? Como Cristo nos perdonó. Ahora yo te pregunto, cuando estaba en la cruz Cristo, habrá dicho, mira Teo, yo te perdono ya todas, pero ¿sabes qué? Alguito me lo voy a guardar. Alguito para recordártelo a cada rato. Y entonces no te olvides tú. Eso ya no sería perdón total, ¿cierto? Eso es dejas uno si quieres. Pero en la cruz dice que nos perdonó todos nuestros pecados. En otras palabras, tomas la gracia que has recibido, tomas el perdón que has recibido, tomas la justificación que has recibido verticalmente a través de Cristo, a través de su muerte en la cruz, y ahora tú lo extiendes a lo horizontal. Ahora tú lo extiendes a los demás. Y en el caso que tenemos del tema de hoy, específicamente de los esposos a las esposas, de las esposas a los esposos. ¿Se da cuenta? La base, entonces, para poder convivir, no está en el romanticismo, ¿se da cuenta? ¿Sí o no? Una vez estábamos revisando las fotos de mi promoción, ¿no? En Lima. Miren, y eso es que en Lima, en esos tiempos. Bueno, en realidad, cuando volví a Lima hace buen tiempo, revisé unas fotos antiguas que guarda mi mamá y ahí justamente vi, ¿no? Yo ya estoy casado y veo fotos, cantidades ahí de cómo yo era, de cómo eran mis amigos, de cómo eran mis amigas. Y bueno, pues, uno ve y dice, uy, ¿verdad? Mira, esta fue Miss Tingo. Esta fue Miss Gómez, ¿no? Este chico era el más popular del Gómez, el más simpático de Tingo María en esas épocas. Y ahora los vemos y Dios mío, cómo los años hacen estragos de la gloria momentánea que el hombre quiere tener, ¿no? Y cuando nos casamos de repente de jóvenes, eso es lo que vemos. Hermosura tal vez, belleza, fortaleza. No hay nada de patas de gallo de repente. No hay bolsas en los ojos. ¿No es así? Las uñas muy bien cortadas y limpias. Ponle unos 3, 4, 5 años, 10 años, 20 años. Al esposo y a la esposa a veces ya no están tomando en cuenta eso para presentarse delante de ti. Ninguna esposa se levanta, creo, en la mañana y antes que se levante el esposo, va y entra a su zona de maquillaje y se da una reverenda maquillada y perfumada y lavada los dientes y entonces se presenta otra vez. Hola, mi amor. El esposo que antes iba para invitarla, qué sé yo, a comer o lo que sea, bien bañado, bien perfumado,
con las axilas oliendo, o no oliendo, mejor dicho. ¿Acaso ahora se levanta y para que pueda ver a su esposa se hace una limpieza en general y todo ello? Pasan los años, hermanos, y te das cuenta. Ahí están tocando carne, hermanos, están tocando carne. No lo reciben, hermano. ¿Acaso eso está ocurriendo? Y te das cuenta entonces que el matrimonio no puede ser sostenido, hermanos, aunque tú quisieras. Yo sé que tú, varón, mujer, quieres que sea sostenido en la base de que eres lo más hermoso y hermosa para esa persona. Déjame decir que pasan los años, ni tú sigues siendo el más hermoso para ella, ni ella sigue siendo lo más hermoso en términos físicos, porque los años pasan. ¿Sí o no? Aunque no te guste. ¿Y cuál es entonces la base del matrimonio? La gracia. El perdón que Dios te ha manifestado. La gracia que el Señor te ha manifestado. La justificación que tú has recibido en Cristo. Eso se te ordena manifestarlo en tu matrimonio. ¿Por qué entonces una pregunta? ¿Por qué nuestro Dios pone el énfasis en perdonarnos y en soportarnos, en perdonarnos y ser tolerantes en el matrimonio, en vez de poner el énfasis en ser romántico, sé detallista? ¿Por qué no manda nuestro Dios eso, Vanessa, recién casada? ¿Por qué no encontramos un texto que dice: a ti, esposo, no te olvides del romance, no te olvides del detalle, no te olvides de que sigas enamorado, templado como cuerda de guitarra, de esos ojos que te cautivaron cuando comenzó tu relación? ¿Por qué no hay esa enseñanza? ¿Por qué no dice aquí: Jackie, mira qué hombre es Miguel y así mantente hasta el final? ¿Por qué no dice eso? No dice eso. Pero sabes que yo sé que tú quisieras que tu esposo o tu esposa siga ahí como cuerda de guitarra, como cuando iniciaron. ¿No es así? Y eso no se puede sostener. Sería absurdo decir eso. Eso se puede dar, pero la base, para que eso se refleje verdaderamente, debe haber entendido, debe estar sobre la base de lo que Cristo hizo para con nosotros. ¿Por qué el énfasis entonces está en perdonar y ser tolerantes en vez del romance y en disfrutar el uno del otro? ¿Por qué la ordenanza no está centrada en que, para que sostengas tu matrimonio, tienes que disfrutar de tu esposo y tu esposo tiene que disfrutar de ti? Esa no es la base. La base es perdona y tolera. Esa es la base del matrimonio. Joshua se va a casar alguna vez y constantemente le enseñamos: perdona y tolera. ¿Y dónde lo está aprendiendo? En el colegio, cuando viene con sus dificultades del colegio. Joshua, perdona y tolera. Porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida: perdonar y tolerar. Y ahora, perdona y tolera. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a hacer toda tu vida. Si no practicas desde ahora, espérense ustedes, varones y mujeres, ni se les ocurra casarse. Ni se les ocurra casarse. No está basado en el romanticismo. No está basado en que, no me dice que me ama. Más aún si es varón, el varón difícilmente lo va a hacer, no porque no ama, sino porque su mente ya está enfocada en otras cosas. Al principio se enfocó en eso, ¿te acuerdas? Te amo, mi amor, eres lo más hermoso, y la mujer se acostumbró a eso y piensan que eso es con eso se va a sostener el matrimonio. No es así. Al principio la esposa, con respeto, con amor, o la novia, ¿no?, le recibe
recibe. Ay, está llegando. Ay, limpia el sillón y lo que sea y se prepara y se perfuma y se maquilla. Pasan unos años, la casa patas arriba. Una vez más, el énfasis en el matrimonio no está en el romance y en el disfrutar el uno del otro. No está ahí, hermanos. Otra vez tengo que decirlo. Por más que tú quieras que tu esposo o tu esposa centre su mirada en ti, por más que quieras, así no lo ha diseñado el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no centra su mirada en la iglesia para amarla. Porque si centrara su mirada en la iglesia para amarla, entonces, hermanos, si dependería de la belleza de la iglesia, si dependería de la respuesta correcta de la iglesia, entonces Cristo debió habernos abandonado hace muchísimo tiempo y no nos debió haber amado. Pero Cristo no hace eso. Porque la base de su relación para con nosotros, ¿qué es? Gracia y misericordia. ¿Por qué entonces es que no está centrada, no está el énfasis en el matrimonio, en el romance y el disfrutar el uno del otro? ¿Y por qué sí, más bien en perdonar y ser tolerantes? Debido a que siempre habrá conflictos basados en el pecado. Te casas y se casan dos pecadores. Pecador número 1 con pecador número 2. En esta esquina, creo que el registrador debiera decir eso para ser más reales, ¿no? Es broma. Pero dramaticémoslo, ¿no? Recibe usted, no, nada que eso. En esta esquina, con peso pluma, 50 kilos de maquillaje. No, de maquillaje. Con ustedes, pan. Y en la otra esquina su contrincante. Aceptan pelear hasta que la muerte los separe. Bueno, ¿por qué es que no está centrado entonces en ello? Debido a que en el matrimonio habrá conflictos, debido a que se casan se casan varón, pecador, mujer, pecadora. Y como el matrimonio, en el matrimonio entran dos pecadores, espérate, hermanos, espera, a ver. Tú traes a un perro alfa y juntas con otro perro alfa, Anthony, ¿qué va a pasar? Se van a pelear. Eso es lo que me pasa. Ese perro, ¿por qué está amarrado ahí? Porque si aparece un perrito lo va a destrozar y yo lo llevaba a mi casa. Es un perro alfa. Y en mi casa tenemos un cuarto de alfa. Es decir, un alfita. Un perro chiquito que como vive solo es territorial. Enano, chiquito. Los hemos juntado y ya se imagina lo que ha pasado. Los dos se gruñen y una vez que los sueltas se dan de alma y lo puede matar a mi perro. Porque está en ellos. Los perros naturalmente ladran. Yo sé que es muy crudo decirlo, pero los esposos, los casados, con dolor hay que decirlo, naturalmente pelean. Naturalmente se ofenden. Digo, en esa naturaleza caída en la que estamos. Naturalmente pelean, naturalmente se ofenden. Por eso la base del matrimonio no está en el romanticismo. La base del matrimonio está en la gracia, es decir, el énfasis es perdona y sé tolerante. Perdona y sé tolerante. Perdona y sé tolerante. ¿Por qué? Porque en el matrimonio eso es lo que tienes que hacer todos los días. ¿Sabes cuándo te libras de eso? Cuando te mueres.
No vaya a decir alguno, prefiero la muerte, ¿eh? Por si acaso. Pero es así. Es así. En el matrimonio lo que requieres es perdonar el pecado. ¿Sí o no? Eso es lo que requiere. Perdonar el pecado del otro. Y a veces ni siquiera nos daremos cuenta cuál de los dos está pecando. Vamos a tener que perdonar, cuando en realidad nosotros somos los que debemos recibir el perdón de la otra persona. Pero tenemos que tener la actitud de que necesito perdón, necesito perdonar, yo debo perdonar. Eso es lo que debe ocurrir. ¿Por qué? Porque en este mundo caído lo natural es pelear. No estoy diciendo que debe ser natural en tu casa, ¿no? Redimidos, eso debe menorar mucho más. Pero para poder sostener el matrimonio es perdona, tolera. ¿No estás dispuesto a hacer eso? ¿Por qué debes de llamarte creyente? Dime. Si no estás dispuesto a hacer eso, ¿por qué se te debe llamar cristiano? ¿Por qué? Número 2. ¿Por qué la base del matrimonio? ¿Por qué se hace énfasis en perdonar y ser tolerante? Porque el duro y arduo trabajo de perdonar y de soportarnos y de ser tolerante el uno con el otro es lo que hace posible que los afectos florezcan cuando parecen haber muerto. Y tú comienzas a observar, wow, soy un desastre, pero me perdona. Yo te pregunto, ¿acaso eso no es lo que haces con Cristo todos los días? En medio de tus faltas, y en vez de irte de la iglesia y desaparecer, tú reconoces, wow, he fallado. Pero su palabra dice que me ama, y Él me ama, y otra vez estoy aquí, una vez más, para continuar mi relación con Él, porque Él me sigue abrazando, me sigue amando. Hay un duro trabajo, un arduo trabajo que nos toca a ti y a mí, a los casados, de perdonar y soportarnos. Pero ¿saben qué ocurre cuando nos perdonamos y nos soportamos? Eso va a ser posible porque así el Señor lo ha permitido. Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, hace posible que los afectos florezcan cuando parecen que ya han muerto. ¿Y sabes qué? Estos afectos son mucho más verdaderos, hermosos, que cuando inició la relación. Al principio estaba basado en romanticismo tonto. En ese momento, si algo ocurría, te dejaba y lo dejaba. Pero cuando pasa el tiempo, ya es imposible hacerlo, porque el amor de Dios fluyendo a través de ti, obviamente debe actuar de tal manera que tú amas con el amor de Dios. Verdadero. Aunque nuestra carne patalee, si somos creyentes, eso está ocurriendo. ¿Y por qué más entonces está basado el énfasis en el matrimonio? Está en perdonar y ser tolerantes y no en disfrutar el uno del otro y en el romance, porque Dios recibe gloria cuando dos personas muy diferentes, dos personas imperfectas, dos personas fosforitos forjan una vida de fidelidad en el horno de la aflicción cuando se están apoyando en Cristo. Yo sé que como vivimos ensimismados, yo puedo decir, mi esposa es el problema. Yo sé que tú como esposa puedes decir, mi esposo es el problema. Así somos. Pero sabes, en ese horno de la aflicción, mirando a Cristo es donde nosotros podemos decir, debemos reflejar su imagen en el matrimonio. Este matrimonio no está diseñado para mí, está diseñado para algo mayor, reflejar a Cristo. ¿Se percatan? ¿Lo pueden ver? ¿Te quieres casar todavía, Cristian? Está asustado por acá ya, Cristian. Jonathan, más creo.
Miren ustedes, hermanos, eso es lo que el Señor ordena aquí a través del apóstol Pablo en Colosenses. ¿Ven? Eso es Colosenses, una vez más, capítulo 2, por favor. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se da cuenta? Una vez más leemos para recordar que la base sobre la cual nuestro Dios nos ha perdonado es la cruz de Cristo. A través de la cruz de Cristo, a través de la vida perfecta de Cristo, es que nosotros podemos encontrar comunión con Él, porque Él ha vivido una vida que tú y yo no podemos vivir. Por eso hemos dicho al principio, es necesario recordar, es necesario poner los pies sobre la tierra y recordar que la relación matrimonial lastimosamente no está reflejando la unión de Cristo para con la iglesia. Por más cristianos que seamos, necesitamos volver a recordar esto para que volvamos entonces a vivirlo. Hay pecados en los cónyuges que cometen uno contra otro. Y es necesario entonces que esta tolerancia y el perdón deban ser manifestados mirando la tolerancia y el perdón que nuestro Dios tiene para con nosotros. ¿Se dan cuenta? Necesitamos observar eso. Necesitamos ver eso si realmente queremos nosotros vivir conforme el Señor desea. Ahora, cuando Pablo entonces va a llegar a Colosenses 3, el versículo 12, miren cómo es que está avanzando él. Versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quién dice? Vosotros. Pablo, al llegar a esto, él ya ha puesto el fundamento enorme en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento para nuestras relaciones horizontales es la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Entonces Pablo luego arrastra ese concepto y nos dice, ese es el fundamento incluso para el matrimonio, ese es el fundamento para toda la vida. Las batallas en nuestros matrimonios tienen que ver con esto. Cuanto más crees tú esta hermosa realidad, mucho mejor tu corazón reaccionará ante las imperfecciones de tu pareja. Cuanto más creas en esto, mientras más abraces, mientras más lo aprecies, mientras más lo atesores, mientras más confías en Cristo, mientras más respires sus verdades, va a moldear tu vida. Y entonces las relaciones horizontales, hermanos, deberían, porque debe ser así, mejorar, por más conflictivas que se hayan vuelto. Entonces Pablo lo que hace hermosamente es llegar aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 12 y nos dice, nos insta, nos exhorta con palabras que son explosivas para nuestra realidad. ¿No es así? Que despierta al final nuestro verdadero sentido de qué significa estar casados y nos lleva a ver que la base sobre la cual debemos construir nuestra relación es Cristo y su obra salvadora. Esa es la base.
Miren ustedes cómo es que avanza Pablo, y déjenme tomar siquiera 15 minutos más. ¿Cómo es que el apóstol Pablo avanza, hermanos? Lean por favor versículo 12, perdón. Vestíos pues como, ¿qué dice? Escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir, vístanse pues como esos escogidos de Dios, que son santos y que son amados. ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos tener? Y debemos ponérnosla como si fuera una vestidura. Él nos dice, nos llama en primer lugar, ustedes son escogidos, ustedes son santos, ustedes son amados. Vean ustedes, está llevándote a ver, mira lo que Cristo ha hecho, mira su obra, mira lo que Él hace por ti. Y mira lo que ha hecho por ti. Te ha escogido cuando no lo merecías. Te ha hecho santo cuando en la práctica todavía no lo eres. Y eres amado cuando tampoco te lo mereces. ¿Y eso cuándo ocurrió? Antes de que el mundo fuese creado. ¿Se dan cuenta? Por eso recordamos a Joshua y a nuestros hijos en casa. ¿Saben qué? Amen ya a sus esposos, amen ya a sus esposas desde ahora. Y estén dispuestos a casarse con ellos con fidelidad, de tal manera que ya una vez que lo hagan, lo respeten y lo amen hasta siempre. Entonces no van a estar, hermanos, cuánto hubiéramos querido que eso a todos nosotros escuchemos y nos jalen las orejas nuestros padres desde pequeños, ¿no? Pero si es que eso ocurre, entonces no van a estar haciendo ojitos a personas equivocadas, ¿no? Amen ya desde ahora, porque nuestro Dios nos amó antes de que seamos formados. ¿Por qué no puede un hombre y una mujer amar a su futura pareja, aunque no la conozca, basado en que Dios ha ordenado que sean fieles a sus parejas? Si Él nos ha amado antes, ¿cómo nosotros no podemos comenzar a amar el matrimonio antes de casarnos? Y amar a la pareja antes de hacerlo, antes de llegar al matrimonio. ¿Se puede hacer eso? Porque si desde ahora los adolescentes cultivan eso, van a tener bien claro, con cualquiera no me meto entonces. Tengo que tomar en cuenta, porque una vez que comienzo, solo la muerte me puede separar. Pablo dice que somos escogidos, Pablo nos dice que somos santos, Pablo nos dice que somos amados, somos los elegidos de Dios. Antes de que el mundo fuese creado, Dios nos escogió en Cristo. Antes. Incluso en Romanos capítulo 8, versículo 33, Pablo nos dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién puede traer una acusación contra los escogidos? Absolutamente nadie. Recuerden ustedes por qué el acta de los decretos fue anulado. No hay ningún pecado que ha quedado ahí suelto por el cual venga Satanás y venga cualquiera a acusarte delante de Dios. ¿Quién puede acusar a los escogidos? Dice Pablo, absolutamente nadie. Nadie puede presentar una acusación contra aquellos a quienes Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué nos está llevando el apóstol Pablo? Me está llevando a que tú puedas ver, puedas sentir lo maravilloso del obrar de Dios antes de crearnos. Nos escogió. Y nos escogió de tal manera que nos amó antes de crearnos. Nos amó con un amor entrañable. Eres elegido antes. Has sido llamado santo desde antes. Eres amado desde antes de haber existido. Y Pablo dice, maravíllate en eso. ¿Qué significa santo? Pues apartado para Dios. Nos escogió con un propósito maravilloso. Ser un pueblo santo para Él. Ya no ser comunes, ya no ser inmundos. En Efesios 1:4 dice que antes de la fundación del mundo,
Para que fuéramos santos, Él nos escogió. En 1 Pedro 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, nación santa, no se olviden, eso es lo que son ustedes. Pero eso Dios nos escogió desde antes que naciéramos, antes de que el mundo sea creado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, vean ustedes, esto es en primer lugar una posición y un destino antes de ser un patrón de conducta. Él nos ha escogido antes y nos ha posicionado y nos ha hecho santos antes de que nazcas. Antes de que te envuelvas en tus pecados, Él ha llamado desde la antigüedad pasada. Fuiste llamado para ser, eres escogido, eres santo, eres amado, has sido apartado, has sido separado. Claro que Dios sabe que tú y yo no estamos allí en esa santidad. Claro que Dios sabe que tú en la práctica todavía no estás así perfecto. Pero nos está llamando a ser santos en la vida porque somos santos en Cristo. Nos está llamando a ser santos en la práctica porque ya posicionalmente somos santos. Se nos ha imputado una santidad que no es nuestra, la de Cristo. Y lo que está diciendo es, vístete de acuerdo con quién eres. Vístete de santidad. Observa eso. Eres amado, eres escogido, eres amado y has sido separado. ¿Te das cuenta? Y entonces en el matrimonio piensas algo semejante. Como varón, como mujer, piensas, no sé quién es mi esposo o mi esposa, pero he escogido serle fiel antes de que pueda llegar. Soy santo, me aparto antes de que llegue. Y lo amo y la amo antes de que llegue. Y ahora entenderán por qué decimos a los jóvenes, cásense con aquella persona que desde antes se nota que ama el matrimonio, porque ama a Dios. La base, hermanos, es la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Y la base para que tú perdones y soportes, porque eso es lo que vas a hacer durante todos los días de tu vida en tu matrimonio, porque a veces, qué sé yo, hacemos bromas que no les gusta, o dicen palabras que no nos agradan, o de repente tienen un accionar diferente a lo que nosotros queremos. Y constantemente el Señor nos ordena entonces, tolera, perdona, porque eso es lo que yo hago contigo siempre. Y una vez más, para terminar, si no estás dispuesto a tolerar, a perdonar y a tolerar, no busques esposo, no busques esposa, no te cases. En Sotenia de repente hay campaña para hacer eunucos. Aunque suene chistoso, no te cases, no lo hagas si no estás dispuesto a perdonar y tolerar, porque no vas a hacer otra cosa más en tu matrimonio más que soportar, perdonar, tolerar. Y levante las manos los que se quieren casar. ¿Sabes por qué tienes que hacer eso? Porque eso es lo que Cristo hace contigo. Entonces entiendes. Lo primero que tiene que funcionar en tu vida es el Evangelio. Es lo que Cristo ha hecho. Porque si eso no funciona, divorcio a la vuelta de la esquina. Separación a la vuelta de la esquina. Abandono a la vuelta de la esquina. Rompes el pacto a la vuelta de la esquina. Y el Señor nos ordena, soporta, perdona, tolera. Eso es lo que tienes que hacer todos los días de tu vida. Espérate. A veces estás pensando entonces, por amor al Señor voy a tolerarlo o tolerarla. Por amor al Señor lo voy a perdonar, aunque no quiero, pero por amor al Señor lo hago. No, espérate. Estoy diciendo la mitad de la parte. La otra parte es la que le toca a la otra persona. La otra persona está haciendo lo mismo contigo.
Te está tolerando porque muchas veces eres intolerable. Te está perdonando porque cuántas cosas te perdona que incluso ni cuenta te das. Te está soportando porque cuántas veces eres insoportable. No lo pongas énfasis solamente en ti. Amén.